Raúl Castro, líder del régimen cubano, anunció hoy una reducción del 41% del personal administrativo del sector agrícola en la isla. Una vez más, el país caribeño está viviendo una escasez alimentaria a pesar de las medidas tomadas en el año 2008 para mitigar este problema. El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, anunció un paquete de medidas que incluye la reducción de 6.641 empleos públicos. La crisis surge debido a que de las 6.3 millones de hectáreas de tierra para cultivos solo son utilizadas 2.6. En el primer semestre de 2014, según reconoció Castro, se ha producido una desaceleración del ritmo del crecimiento y el aumento del Producto Interno Bruto ha sido solo del 0,6%, un ascenso discreto, según lo ha expresado el propio régimen cubano. De inmediato queremos conocer las reacciones a esta noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami con Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Cuba. Señor Millares, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por entrevistarme. Muy bien, ¿cómo analizar y desde luego recibir esta noticia que de una u otra manera evidenciaría lo que es el fracaso de las políticas del régimen cubano? Más de 6.000 puestos de trabajo, empleos públicos serán reducidos durante los próximos meses en Cuba. Sí, lo que pasa es que no oí la noticia a la cual te estás refiriendo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro. El régimen cubano ha anunciado a través de su ministro de Agricultura que se reducirán los puestos en el sector agrícola en más de 6.600 vacantes. Esto debido, de acuerdo con datos del régimen, a la poca producción agrícola que tiene el país. ¿Se puede decir que esto es un fracaso de las políticas del régimen cubano? Totalmente. La política económica del régimen cubano ha sido un caso total a pesar de los 35.000 millones de dólares que la Unión Soviética le dio y a pesar de los 13.000 millones de dólares que el gobierno venezolano le está dando. Sencillamente el sistema económicamente no funciona, no importa todo el dinero que le den y por eso es que en este momento están anunciando que tienen que hacer despidos en el sector agrícola y en todos los sectores del país. Se estima que van a hacer despidos hasta 1,5 millones de personas porque el gobierno no puede seguir manteniendo esos salarios. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el futuro para una persona que vivía gracias a un empleo público y que debido a esta crisis en una primera etapa inicial más de 6.600 empleos y tal y como lo indica usted que podrían ser más de 1 millón? ¿El destino para estas personas continuará siendo mayor escasez, menos dinero para alimentarse, para solventar los principales gastos? No tienen destino ninguno y por eso es que siguen mirando solamente como solución la emigración y por eso es que la emigración continúa, específicamente hacia los Estados Unidos. No hay futuro, no hay destino, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, que es la peor situación, porque si la situación económica es grave, la situación política es peor, ya que en Cuba no existe ningún tipo de libertad. Cuba es una cárcel, una gran cárcel. Pues quiero hacer referencia a lo que ha dicho el régimen cubano, pues que debido a las críticas de la comunidad internacional y a la disidencia, por ejemplo, Raúl Castro defendió la gradualidad de las reformas anunciadas por el régimen por la necesidad de asegurar el orden, ha utilizado estas palabras, y así evitar que errores desvirtuarían los objetivos del plan para actualizar la economía socialista de la isla. Aseguró que la gradualidad no es un capricho ni mucho menos un deseo de retrasar los cambios que se deben efectuar. Estas declaraciones fueron emitidas en un discurso ante la Asamblea Nacional que se llevó a cabo durante este sábado, que celebró su primer pleno ordinario del año para repasar la marcha de la economía y del plan de reformas económicas. En este sentido, la estrategia que está empleando el régimen cubano frente a las medidas para repotenciar o mejorar la economía en el país están fracasando. Totalmente. Ellos están haciendo un gran esfuerzo en este momento a través de una ley de inversión extranjera en la cual esperan que capitales extranjeros vayan a invertir a Cuba. Hasta ahora no ha dado ningún resultado esa ley de inversión extranjera por las condiciones, específicamente las condiciones de contratación. El gobierno cubano no permite ningún tipo de contratación libre por empresas extranjeras a los trabajadores cubanos. Ese es uno de los problemas más serios que tiene la ley. No ha funcionado y no creemos que funcione. Sencillamente el gobierno cubano sigue dependiendo de la gran inversión del petróleo venezolano y ahora recientemente están haciendo pactos con la Unión Soviética, con Rusia, la cual le ha perdonado el 90%
de los 35.000 millones de dólares que Cuba le debía. Cuba va a pagarle a Rusia 3.500 millones de dólares, y entonces lo que significa es que están mirando de nuevo a Rusia como una fuente para el desarrollo de una economía en un sistema que se ha probado que no funciona. Para finalizar, señor Marcelino Millares, ¿cuál será entonces el destino final de Cuba si tratan de adoptar algunas medidas que ellos consideran convenientes, pero con noticias como estas, con el despido masivo de miles de personas, estaría indicando totalmente lo contrario? El destino de Cuba, de acuerdo a la oposición, y yo soy parte de la oposición, es que el gobierno cubano se decida sentar con los más de 2 millones de cubanos que vemos en la diáspora, con una capacidad económica superior a la que tiene el gobierno cubano en este momento, y que entre todos logremos buscar un futuro en el cual todos estemos satisfechos, y que el gobierno cubano se abra hacia el extranjero y nosotros nos abriremos a ello. El futuro está en nosotros los cubanos, que decidamos ponernos de acuerdo políticamente y para resolver los problemas económicos de la nación. Muy bien, agradecemos a Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Miami. Muy amable por su tiempo y por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Gracias.